Me llamo David Kramer. Tengo 59 años y, hasta el verano de 2025, nunca creí en milagros. Nunca creí en el cielo, ni en el infierno, ni en Dios, en realidad, no. Crecí siendo católico, sí, pero en algún momento lo perdí todo. Quizás fue la hipocresía que vi en las bancas o el silencio que escuché en mis propias oraciones. Para cuando cumplí 20, ya lo había dejado todo. Me convertí en un hombre de hechos, ciencia, lógica y política. Creía en lo que podía ver, tocar y medir. Crié a mis hijos para que tuvieran una mente abierta y respetaran todas las creencias, excepto, por supuesto, la de una sola verdad absoluta. De esa me burlaba. Llegó el 17 de julio de 2025. Se suponía que sería un día cualquiera en Wichita, Kansas. Estaba en el porche trasero, tomando mi habitual café negro fuerte y leyendo sobre la inflación y otro escándalo político en mi tableta. El calor del verano se había instalado temprano esa mañana, pero algo no encajaba. Los pájaros estaban en silencio. El aire era denso. Recuerdo mirar al cielo y quedarme paralizado. Era rojo, no un rojo crepuscular, no del tipo que se ve al anochecer cuando el día se acaba. Era mediodía. El sol debería haber sido cegador, quizá con algunas nubes que se deslizaban lentamente, pero en cambio, todo el cielo estaba bañado por un intenso tono carmesí. Era como si una cortina de sangre hubiera corrido por el cielo. Ni humo, ni nubes, solo rojo. Al principio pensé que quizá era humo de incendios forestales del oeste, pero el aire estaba limpio. Sin olor, sin neblina, solo ese color abrumador, como si el cielo mismo sangrara. Entonces lo comprendí, un dolor agudo me recorrió el pecho como un puño que me apretaba el corazón. Me tambaleé hacia adelante, intentando recuperar el aliento, pero fue como si me hubieran chupado el aire. Vi borroso, me temblaron las manos, y luego nada. Dijeron que me desplomé sobre las 12:03 del mediodía. Mi vecino John me encontró boca abajo en el porche y llamó al 911. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero mi corazón ya se había parado. Estuve clínicamente muerto durante poco menos de 7 minutos. Pero el tiempo funciona de otra manera una vez que cruzas la frontera, porque mientras el mundo a mi alrededor seguía su curso, me sacaron de él, en realidad, me sacaron de un tirón. Recuerdo estar suspendido sobre mi cuerpo, contemplando la escena, la taza de café derramada, mi cuerpo inerte, los paramédicos gritando y apretándome el pecho. Debería haber sentido pánico, miedo, pero solo sentí confusión. Entonces, la luz a mi alrededor empezó a atenuarse, como si el mundo mismo se apagara. Mi cuerpo se desvaneció. Mi calle, mi barrio, incluso el cielo, todo se desvaneció en la oscuridad. Fue entonces cuando lo oí, un sonido como de cuerno, una explosión profunda y antigua que resonó desde algún lugar muy lejano. No fue fuerte en el sentido tradicional, pero vibró por todo mi ser. No sabía qué significaba, pero cada parte de mí lo comprendió, algo estaba sucediendo, algo eterno. Entonces empezó la atracción. Ya no iba a la deriva. Me arrastraban hacia abajo a través de un túnel de oscuridad tan denso, que incluso mis pensamientos se sentían apagados. Y ese sonido, esa trompeta, se hacía cada vez más fuerte. Intenté hablar. Intenté gritar, pero no tenía voz. No tenía boca. Ya no era físico. Era un alma, y no tenía el control. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Algo se movía a lo lejos, arrastrándose por las paredes de aquel túnel como humo, lleno de inteligencia. No tengo palabras para describirlo. Solo sé que me miró sin ojos, y supe que no pertenecía a donde iba. No estaba lista. Pero, lista o no, iba allí. En el fondo, sabía que esto era solo el principio. Si este testimonio ya te conmueve, suscríbete ahora y comenta. Te estoy viendo. Estabas destinado a escuchar esto.
El túnel no parecía un lugar. Parecía un veredicto. Todo a mi alrededor era negro, pero no como la noche. Esta negrura era densa, incluso viva. Me penetraba. No tenía cuerpo, pero de alguna manera podía sentirlo. Cada parte de mi ser se sentía agobiada por algo inexplicable, miedo, vergüenza, arrepentimiento. Sí, todo. Me dejé llevar, o mejor dicho, fui arrastrado hacia la oscuridad. El sonido de la trompeta se desvaneció en un latido sordo, como si se alejara. O tal vez era yo. Y entonces empecé a oír otros sonidos, voces, no fuertes, gritos tenues y lejanos que venían de algún lugar que no podía ver. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero se hicieron más claros a medida que avanzaba. Era un llanto. No del tipo que se escucha en los funerales ni de personas con el corazón roto en la tierra. Era el grito de almas, no de ira, no solo de dolor, sino de desesperanza. Una desesperanza tan total que me hizo temblar dentro de lo que fuera que era ahora. Entonces llegó el calor. Aún no quemaba como fuego, empezó como una presión, como estar en una habitación sin oxígeno. Entonces empecé a ver sombras tomar forma. Algunas estaban agazapadas en los rincones de este oscuro abismo, meciéndose. Otras caminaban de un lado a otro, arañando lo que parecían paredes invisibles. Algunas no se movían en absoluto, simplemente acurrucadas en sí mismas, silenciosas en su tormento. No estaban muertas. Estaban conscientes, y estaban solas. Uno de ellos me vio. Aún puedo ver su rostro, aunque ya no era un rostro. Estaba desfigurado, estirado por el miedo, la agonía y un profundo remordimiento. No pronunció palabras, pero escuché su mensaje: aún tienes una oportunidad. Regresa. No vengas. Quería, Dios mío, cuánto deseaba regresar, pero no pude. La fuerza que me atraía era más fuerte que cualquier otra que hubiera conocido. Y entonces la escena cambió. No sé cómo explicarlo, salvo decir que el lugar se abrió. Había cruzado a una cámara más amplia, sin paredes, sin suelo, sin techo, solo espacio, pero no vacío. Estaba lleno de formas, sombras, gemidos, gruñidos. El calor irradiaba por todas partes. Y entonces lo vi, el infierno. No una versión de dibujos animados, no un lugar con orcas y diablos rojos bailando. Esto era peor. Mucho peor. Fue personal. Cada alma que vi revivía su propia vergüenza, sus propias decisiones, sus propias traiciones una y otra vez. Estaban solos con la verdad de quienes habían sido, y no había escapatoria. El fuego no era solo externo, sino interno. Ardían por dentro con la plena conciencia de que habían rechazado la verdad, y ahora la verdad permanecía para siempre fuera de su alcance. No lo digo a la ligera. Empecé a darme cuenta de que me dirigía hacia allí. Ninguna voz lo anunció. Ningún juez me sentenció. Pero mi alma ya lo sabía. No me llevaban a un lugar al que no pertenecía. Estaba regresando a las consecuencias de la vida que elegí. Quizás te preguntes, ¿fuiste una persona terrible? No. Era una persona común y corriente. Pagué mis impuestos. No engañé a mi esposa. No asesiné a nadie. Pero viví mi vida sin Dios. Me burlé de la fe. Desprecié la verdad. Reemplacé al Creador por la comodidad y lo llamé progreso. Y en ese ámbito, la comodidad no significa nada. Solo queda la verdad. Al principio, parecía un destello, como una vela ardiendo en un océano de oscuridad. Me giré hacia ella, con todo mi ser inclinado hacia ella, desesperado por algo, cualquier cosa que no fuera este dolor. A medida que la luz crecía, también lo hacía mi conciencia. Los gemidos se desvanecieron. El calor retrocedió. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido en años: esperanza.
La luz se acercaba, o quizá me atraía. No lo sé. Solo sé que no era un lugar, era una presencia. Y de repente, ya no estaba solo. En el instante en que la luz me tocó, la oscuridad no pudo quedarse. Retrocedió como un ser vivo, siseando y encogiéndose sobre sí misma. Las sombras se desvanecieron. Los gemidos cesaron. El tormento se disipó. Entonces lo vi, no como un hombre que entra en una habitación, sino como si toda la atmósfera cambiara y él estuviera allí, en el centro de la luz. Su figura era brillante, como si mirara al sol, y aún así pude ver su rostro, ojos llenos de fuego, tristeza y amor. Jesús. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Este era el mismo Jesús que había ignorado, el nombre del que me había burlado, el Dios que había descartado como un mito. Al principio no habló. Solo me miró, y en esa mirada, me sentí destrozada. Cada máscara que había usado, cada mentira que había creído, cada excusa que había inventado, todo se desvaneció bajo esa mirada. Me sentí expuesta, no juzgada, sino conocida. Y eso fue peor, porque de repente me di cuenta de que me había conocido desde siempre. Cada momento de rebeldía, cada puerta cerrada, cada vez que me daba la espalda, él había estado observando, esperando, amando, y yo lo había rechazado. Quise correr, esconderme, pero no había dónde ir. Caí de rodillas, si es que alguien puede arrodillarse, y lloré, ya no de miedo, sino de vergüenza. Entonces él habló, no en voz alta, sino dentro de mí, ¿por qué dejaste de creer si yo nunca dejé de amarte? No pude responder. No tenía excusa. Solo pude llorar. No sé cuánto tiempo permanecí allí, arrodillada en su presencia. El tiempo no se medía de la misma manera. Parecía un segundo y una vida entera. Su luz no solo me envolvía, me atravesaba. Me conocía, me recordaba y me revelaba. Era como estar ante un espejo que no reflejaba lo que veían los demás, sino la verdad de quién era yo, no solo mis acciones, sino mis intenciones, no solo mis palabras, sino mi corazón. Su voz no sonaba como un trueno. No era fuerte en un sentido aterrador, pero era innegable. Vibró a través de todo mi ser, llegando a la esencia misma de lo que había olvidado, quien estaba destinada a ser. Te conocí antes de tu primer aliento, dijo. Te llamé en la infancia. Susurré en tu dolor. Esperé en tu silencio. Empezaron a aparecer imágenes a mi alrededor, no como recuerdos en una pantalla, sino como si recorriéramos mi vida. Me vi de niña rezando junto a mi abuela antes de que el cáncer se la llevara, y decidí que Dios no debía ser real. Entonces vi la noche en que, a los 16 años, me quedé bajo las estrellas, preguntándome si alguien podría oírme. Pensé, quizás Dios sí existe, pero lo descarté porque no quería parecer débil delante de mis amigos. Vi mis días universitarios cuando empecé a llamar cerrados a los cristianos, y de nuevo a los 30, cuando mi matrimonio se desmoronaba y alguien me invitó a la iglesia, pero me reí. Se sucedían escenas, y en cada una veía algo que no había notado antes, él estaba allí, en el fondo, en la sombra, en el silencio. Jesús siempre había estado ahí, no como un juez enojado, sino como un pastor paciente, un amigo que esperaba en el camino, incluso cuando yo seguía caminando en sentido contrario. El peso de todo aquello me quebró. Lloré, no porque ya tuviera miedo, sino porque había estado tan ciega. Había elegido vivir en la oscuridad cuando la luz siempre había estado disponible. Jesús se acercó a mí, y con un gesto de su mano, la vergüenza desapareció, no porque la mereciera, ni porque hubiera arreglado las cosas, sino porque él lo había hecho. Fue entonces cuando dijo algo que jamás olvidaré, David, fuiste creado para mi presencia. Pero elegiste un mundo sin mí. E incluso allí, te seguí. Me miró, buscando en cada rincón de mi ser, no para condenarme, sino para purificarme. Entonces su expresión cambió, más seria, más urgente, y dijo, hay algo que debes ver.
La luz a nuestro alrededor empezó a cambiar. No era aterrador, pero presentía que lo que venía después lo cambiaría todo. Ya no estábamos en el espacio donde se había repetido mi vida. Ahora nos movíamos, no a través del tiempo, sino hacia una revelación, como si los cielos se abrieran y pudiera asomarme a la dimensión espiritual que rodea la Tierra. Vi el globo terráqueo girando silenciosamente en el espacio, pero más que eso, vi la batalla que se libraba sobre él y dentro de él. Sobre las ciudades, vi destellos de luz, oración, alabanza, adoración, elevándose como una niebla dorada. Pero sobre muchas otras ciudades, densas nubes de oscuridad envolvieron incluso la luz. Pregunté, ¿qué veo? Jesús respondió, las oraciones de los fieles y el silencio de los perdidos. De repente, la imagen se amplió y me encontré flotando sobre Estados Unidos. Vi fuego, no fuego físico, sino espiritual. Surgía de ciertos lugares, iglesias, hogares, rincones, pero también consumía. Lugares que antes eran sagrados ahora estaban desolados. Vi estadios llenos de adoración al yo. Vi iglesias donde la verdad se había intercambiado por aplausos. Vi gente pegada a las pantallas, idolatrando a líderes y estilos de vida que los alejaban del cielo con cada clic. Entonces Jesús susurró, lo llaman libertad, pero están más esclavizados que nunca. Las lágrimas brotaron de mi alma. Yo había sido uno de ellos. Se giró hacia mí y dijo, no estás aquí porque te odié. Estás aquí porque te amo. Y ahora debes decidir qué hacer con lo que has visto. Esa frase me impactó más que cualquier otra cosa. Extendió su mano hacia mí. Al alcanzarla, sentí una sensación de calor y relámpago a la vez, el amor, la verdad, el juicio, la misericordia. Todo palpitaba en su tacto. Ven, dijo. Hay más que mostrarte. Con eso, la visión se profundizó. Lo siguiente que vi me conmovió profundamente. Cuando Jesús me tomó de la mano, fue como si mi alma abandonara ese lugar de reflexión personal y entrara en algo mucho más vasto. Ya no solo veía, sentía el latido de toda una nación. Nos elevábamos sobre Estados Unidos, pero lo que vi no fue un mapa con ciudades y carreteras. No, vi capas espirituales latiendo bajo la superficie. Comenzó con fuego. Llamas de fuego titilaban por toda la tierra. Al principio, pensé que eran señales de avivamiento, pequeños estallidos de alabanza que surgían de personas que buscaban sinceramente a Dios. Y en parte, lo eran. Vi a una mujer de rodillas en una sala vacía, clamando por su hijo, que se había alejado mucho. Vi a un joven en prisión susurrando una oración desde su litera. Estas llamas eran puras y brillantes, y Jesús sonrió al pasar sobre ellas. Surgió de lugares antes llenos de adoración, ahora dominados por el orgullo, la política y el espectáculo. Vi iglesias enteras ardiendo, no con llamas literales, sino con ruina espiritual. Los altares estaban fríos, los púlpitos vacíos de verdad. Las luces del escenario reemplazaron la oración. Los aplausos reemplazaron la convicción. Pregunté, ¿por qué arden las iglesias? Jesús respondió, porque mi casa ha sido cambiada por plataformas, y mi voz ha sido ahogada por la ambición. Me golpeó como un torrente. El fuego era juicio, no por la crueldad de Dios, sino por su ausencia. Cuando la luz se va, la oscuridad no necesita permiso, se instala. Pasamos sobre Washington D.C. y esperaba ver caos gubernamental. Pero lo que vi fueron cadenas espirituales. Envolvían la capital como enredaderas, apretadas, coordinadas, antiguas. Vi entidades oscuras deslizándose por los pasillos del poder. Por encima de todo, reinaba la confusión como un rey coronado. Ya no distinguen el bien del mal, dijo Jesús, porque me han quitado de sus leyes. Desde allí, volamos hacia el oeste. Sobre California, vi la creatividad transformada en depravación. Sobre Texas, una tenue batalla entre la verdad y el compromiso. Sobre Chicago, sangre,
física y espiritual, derramada en silencio. Entonces algo empezó a surgir del centro de la nación, una tormenta no hecha de viento ni lluvia, sino de voces furiosas y divididas. Chocaron como olas rompientes, rojo contra azul, negro contra blanco, rico contra pobre, verdad contra opinión. Y por encima del ruido, vi un trono en la tierra, uno dorado. Vacío. Están preparando un lugar, susurró Jesús, pero no para mí. Entonces llegó un momento que me estremeció el alma. Vi un mapa de América cubierto de líneas antiguas, fronteras espirituales. Muchas iglesias se habían construido en terrenos que antes estaban dedicados a dioses falsos, y como los altares se habían enfriado, esos antiguos poderes estaban reclamando su espacio. Los cercos espirituales estaban rotos, las puertas desprotegidas. Señor, grité, ¿no hay esperanza? ¿Es demasiado tarde? Se giró y me miró. Lo que vi en sus ojos no fue rabia, sino angustia. Aún queda un remanente, dijo. Pero deben despertar. El temblor apenas ha comenzado. De repente, el suelo bajo nuestros pies crujió y tembló. Vi aparecer grietas, tanto literales como simbólicas. Puentes se derrumbaron, cimientos se partieron, iglesias se derrumbaron. Por encima de todo, el cielo volvió a teñirse de rojo, igual que el día de mi muerte. Solo que esta vez no estaba en mi porche, sino en el cielo. La señal ha sido enviada, dijo Jesús, pero pocos la entienden. Vi que los periódicos la ignoraban, los científicos intentaban explicarla, los predicadores guardaban silencio y la gente seguía leyendo. Entonces Jesús me mostró a una mujer soltera, sola, leyendo su Biblia a la luz de una vela. Con lágrimas en los ojos, susurró, «Ven, Señor Jesús». En el momento en que oró, una luz surgió de su casa e iluminó toda su cuadra. Jesús sonrió. «Eso es lo que busco», dijo. «No estadios, ni celebridades, sino corazones abiertos, entregados, ardientes de verdad». Quería quedarme allí para siempre, sumergiéndome en su presencia, pero aún no había terminado. «Hay más que ver», dijo, «y eso explicará la trompeta». En el momento en que pronunció esas palabras, tuve una visión más aterradora y hermosa que cualquier otra. Me encontré suspendido entre el cielo y la tierra, al borde de un velo. Entonces lo oí de nuevo, una trompeta profunda y antigua, retumbando en el cielo como un trueno cargado de urgencia, vibrando en mi alma y resonando en la eternidad. Con el sonido, el cielo se partió. Las nubes se desplegaban como pergaminos, una luz radiante se filtraba a través de ellas. Caí de bruces, incapaz de mantenerme en pie ante ella. Cuando me atreví a mirar hacia arriba, vi ángeles, no las suaves figuras de las pinturas, sino seres poderosos con ropajes de fuego, moviéndose como el viento y el relámpago. Cada ángel voló con un propósito, una región, una nación, un pueblo. En sus manos había pergaminos, algunos sellados, otros abiertos. Uno flotaba sobre Estados Unidos. Al desenrollarlo, vi símbolos, una bestia, una mujer cabalgándola, escamas, una espada ensangrentada y otros nunca antes vistos, tecnologías retorcidas, torres de espejos, estandartes negros ondeando en silencio. Jesús me miró y dijo, «Las trompetas ya han sonado». Pocos las escucharon. Pero esta es la advertencia final. Entonces comprendí, no eran solo señales físicas, sino alarmas espirituales. Dios había estado llamando durante años, a través de sueños, visiones, desastres, avivamientos y, ahora, a través de los cielos. Para confirmarlo, vi el sol latir una vez, 2 veces, y luego volverse rojo sangre. La luna lo siguió. Las estrellas titilaron y desaparecieron, como si el cielo atenuara sus luces. En la tierra, la gente reaccionó, algunos salieron corriendo asombrados, otros cayeron de rodillas llorando, presintiendo algo eterno, mientras muchos se burlaban, lo filmaban, bromeaban. Presencié a pastores discutir sobre si era literal o simbólico, iglesias divididas por la doctrina,
incluso mientras los cielos clamaban por el arrepentimiento. Entonces vi una figura en las nubes, gloriosa, majestuosa, terrible y hermosa. Se alzaba sobre las naciones como un juez, y la trompeta volvió a sonar. La gente gritó aterrorizada: «¡Escóndannos! ¿Quién podrá resistir ante él?». Me volví hacia Jesús. «¿Eres tú?», pregunté temblando. Él asintió. «Eso es lo que verán cuando el velo se rasgue. Pero para muchos será demasiado tarde». Una profunda tristeza me invadió, no porque Dios sea cruel, sino porque la humanidad se había vuelto insensible, distraída, espiritualmente ciega. Las señales estaban por todas partes, pero los corazones permanecían cerrados. Entonces Jesús me mostró pequeños grupos de personas reunidas en graneros, sótanos e incluso bosques. Sin luces ni equipos de sonido, solo oración, lectura de las Escrituras y lágrimas. En cada humilde lugar, el llamado de la trompeta se suavizó hasta convertirse en un llamado a levantarse. «Estos son mi remanente», dijo Jesús. «Ellos me escuchan y guiarán a muchos a casa». Vi niños imponiendo las manos sobre sus padres, abuelos predicando a sus nietos, exateos clamando por salvación, un avivamiento no televisado ni de moda, sino real. Jesús me miró con intensidad. «Para eso se te mostraron estas cosas», dijo. «Para que regreses, para que lo cuentes, para que despiertes». Mi mente se llenó de preguntas: ¿y si no me escuchan? ¿Y si se burlan de mí como lo hicieron contigo? ¿Y si es demasiado tarde? Jesús me tocó el hombro. Sentí una valentía espiritual, un fuego sagrado. «No eres responsable de su respuesta», dijo. «Solo de tu obediencia». Entonces la trompeta sonó por tercera vez, trayendo un viento purificador que me atravesó, limpiando la duda, el orgullo y el miedo. Me estaban preparando. Jesús volvió su rostro hacia la tierra. «Ahora verás lo que me quebró el corazón». Y así, la visión se desplazó hacia el silencio de la iglesia. Si esto te resuena, suscríbete ahora y deja un comentario. Te escucho. Esto es solo el principio. Pero en algún punto del camino, cambiaron su presencia por su desempeño. Y cuando llegó la convicción, la llamaron juicio. Cuando la verdad los desafió, la llamaron odio. Así que cerraron la puerta y Jesús se fue. Mi corazón se rompió en pedazos, no porque él quisiera irse, sino porque ya no lo recibían. La luz seguía encendida. Los servicios seguían, pero el espíritu se había ido. La gloria se había ido. Caminamos en silencio un rato. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré: «David, mi iglesia no son edificios, ni marcas, ni plataformas. Mi iglesia son personas, quebrantadas, hambrientas, entregadas, y muchas de ellas no están donde se reúnen las multitudes». Me mostró lugares humildes, un grupo de creyentes reunidos en un garaje, leyendo las Escrituras a la luz de una vela, una mujer orando con su Biblia a las 3 de la madrugada, clamando por su hija pródiga, un pastor en un pueblo rural predicando la verdad a 10 personas con más fervor que algunos que predicaban a miles. «Estos», dijo, «son mi iglesia. No se han doblegado. No me han olvidado, y brillarán cuando caiga la oscuridad». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante mucho tiempo había juzgado a la iglesia desde fuera, la consideraba irrelevante, me burlaba de sus escándalos, desestimaba su poder. Pero ahora la veía a través de sus ojos, y veía al remanente. No eran ostentosos. No eran famosos. Pero eran fieles. Me volví hacia Jesús otra vez. «¿Por qué me muestras todo esto?». Me miró directamente al alma. «Porque el temblor ha comenzado, y mi pueblo debe despertar». El temblor apenas ha comenzado. De repente, el suelo bajo nuestros pies crujió y tembló. Vi aparecer grietas, tanto literales como simbólicas. Puentes se derrumbaron, cimientos se partieron, iglesias se derrumbaron.
Por encima de todo, el cielo volvió a teñirse de rojo, igual que el día de mi muerte. Solo que esta vez no estaba en mi porche, sino en el cielo. La señal ha sido enviada, dijo Jesús, pero pocos la entienden. Vi que los periódicos la ignoraban, los científicos intentaban explicarla, los predicadores guardaban silencio y la gente seguía leyendo. Entonces Jesús me mostró a una mujer soltera, sola, leyendo su Biblia a la luz de una vela. Con lágrimas en los ojos, susurró, «Ven, Señor Jesús». En el momento en que oró, una luz surgió de su casa e iluminó toda su cuadra. Jesús sonrió. «Eso es lo que busco», dijo. «No estadios, ni celebridades, sino corazones abiertos, entregados, ardientes de verdad». Quería quedarme allí para siempre, sumergiéndome en su presencia, pero aún no había terminado. «Hay más que ver», dijo, «y eso explicará la trompeta». En el momento en que pronunció esas palabras, tuve una visión más aterradora y hermosa que cualquier otra. Me encontré suspendido entre el cielo y la tierra, al borde de un velo. Entonces lo oí de nuevo, una trompeta profunda y antigua, retumbando en el cielo como un trueno cargado de urgencia, vibrando en mi alma y resonando en la eternidad. Con el sonido, el cielo se partió. Las nubes se desplegaban como pergaminos, una luz radiante se filtraba a través de ellas. Caí de bruces, incapaz de mantenerme en pie ante ella. Cuando me atreví a mirar hacia arriba, vi ángeles, no las suaves figuras de las pinturas, sino seres poderosos con ropajes de fuego, moviéndose como el viento y el relámpago. Cada ángel voló con un propósito, una región, una nación, un pueblo. En sus manos había pergaminos, algunos sellados, otros abiertos. Uno flotaba sobre Estados Unidos. Al desenrollarlo, vi símbolos, una bestia, una mujer cabalgándola, escamas, una espada ensangrentada y otros nunca antes vistos, tecnologías retorcidas, torres de espejos, estandartes negros ondeando en silencio. Jesús me miró y dijo, «Las trompetas ya han sonado». Pocos las escucharon. Pero esta es la advertencia final. Entonces comprendí, no eran solo señales físicas, sino alarmas espirituales. Dios había estado llamando durante años, a través de sueños, visiones, desastres, avivamientos y, ahora, a través de los cielos. Para confirmarlo, vi el sol latir una vez, 2 veces, y luego volverse rojo sangre. La luna lo siguió. Las estrellas titilaron y desaparecieron, como si el cielo atenuara sus luces. En la tierra, la gente reaccionó, algunos salieron corriendo asombrados, otros cayeron de rodillas llorando, presintiendo algo eterno, mientras muchos se burlaban, lo filmaban, bromeaban. Presencié a pastores discutir sobre si era literal o simbólico, iglesias divididas por la doctrina, incluso mientras los cielos clamaban por el arrepentimiento. Entonces vi una figura en las nubes, gloriosa, majestuosa, terrible y hermosa. Se alzaba sobre las naciones como un juez, y la trompeta volvió a sonar. La gente gritó aterrorizada, «¡Escóndanos! ¿Quién podrá resistir ante él?» Me volví hacia Jesús. «¿Eres tú?», pregunté temblando. Él asintió. «Eso es lo que verán cuando el velo se rasgue. Pero para muchos será demasiado tarde». Una profunda tristeza me invadió, no porque Dios sea cruel, sino porque la humanidad se había vuelto insensible, distraída, espiritualmente ciega. Las señales estaban por todas partes, pero los corazones permanecían cerrados. Entonces Jesús me mostró pequeños grupos de personas reunidas en graneros, sótanos e incluso bosques. Sin luces ni equipos de sonido, solo oración, lectura de las Escrituras y lágrimas. En cada humilde lugar, el llamado de la trompeta se suavizó hasta convertirse en un llamado a levantarse. «Estos son mi remanente», dijo Jesús. «Ellos me escuchan y guiarán a muchos a casa». Vi niños imponiendo las manos sobre sus padres, abuelos predicando a sus nietos, exateos clamando por salvación, un avivamiento no televisado ni de moda, sino real. Jesús me miró con intensidad.
Para eso se te mostraron estas cosas, dijo. Para que regreses, para que lo cuentes, para que despiertes. Mi mente se llenó de preguntas, ¿y si no me escuchan? ¿Y si se burlan de mí como lo hicieron contigo? ¿Y si es demasiado tarde? Jesús me tocó el hombro. Sentí una valentía espiritual, un fuego sagrado. No eres responsable de su respuesta, dijo. Solo de tu obediencia. Entonces la trompeta sonó por tercera vez, trayendo un viento purificador que me atravesó, limpiando la duda, el orgullo y el miedo. Me estaban preparando. Jesús volvió su rostro hacia la tierra. Ahora verás lo que me quebró el corazón. Y así, la visión se desplazó hacia el silencio de la iglesia. Si esto te resuena, suscríbete ahora y deja un comentario. Te escucho. Esto es solo el principio. Pero en algún punto del camino, cambiaron su presencia por su desempeño. Y cuando llegó la convicción, la llamaron juicio. Cuando la verdad los desafió, la llamaron odio. Así que cerraron la puerta y Jesús se fue. Mi corazón se rompió en pedazos, no porque él quisiera irse, sino porque ya no lo recibían. La luz seguía encendida. Los servicios seguían, pero el espíritu se había ido. La gloria se había ido. Caminamos en silencio un rato. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré: David, mi iglesia no son edificios, ni marcas, ni plataformas. Mi iglesia son personas, quebrantadas, hambrientas, entregadas, y muchas de ellas no están donde se reúnen las multitudes. Me mostró lugares humildes, un grupo de creyentes reunidos en un garaje, leyendo las escrituras a la luz de una vela, una mujer orando con su Biblia a las 3 de la madrugada, clamando por su hija pródiga, un pastor en un pueblo rural predicando la verdad a 10 personas con más fervor que algunos que predicaban a miles. Estos, dijo, son mi iglesia. No se han doblegado. No me han olvidado, y brillarán cuando caiga la oscuridad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante mucho tiempo había juzgado a la iglesia desde fuera, la consideraba irrelevante, me burlaba de sus escándalos, desestimaba su poder. Pero ahora la veía a través de sus ojos, y veía al remanente. No eran ostentosos. No eran famosos. Pero eran fieles. Me volví hacia Jesús otra vez. ¿Por qué me muestras todo esto? Me miró directamente al alma. Porque el temblor ha comenzado, y mi pueblo debe despertar. Los llamo no al pánico, sino a la pureza, no al miedo, sino al fuego, no a escapar, sino a perseverar. Nos envolvió un silencio absoluto. Entonces vi la última puerta. Jesús la abrió sin tocarla, y lo que vi al otro lado fue más aterrador que todo lo que había visto hasta entonces, el momento de la separación. El trigo de la paja, lo verdadero de lo falso. El fuego viene, dijo, no para destruir, sino para revelar. Se volvió hacia mí con palabras que impactaron como un trueno: antes del regreso, habrá una apostasía y un ardor. Me quedé allí temblando, y supe que mi misión no era solo regresar y contarle al mundo lo que vi, sino llamar a la iglesia de regreso a aquel que todavía llama, de regreso a Jesús. La última puerta se abrió lentamente, casi con reticencia, como si el peso que la cubría exigiera permiso para ser visto. Seguí a Jesús a través de ella, no con curiosidad, sino con un temor santo que me temblaba por dentro. Esto no era una visión del pasado ni del presente. Era un atisbo de lo que está por venir. Ante mí se extendía un gran valle, vasto e interminable. A cada lado se encontraban multitudes incontables. No se les clasificaba por color de piel, nacionalidad, denominación religiosa ni riqueza. No se les agrupaba por éxito ni apariencia. Los dividía una sola cosa, la luz, y la ausencia de ella. A la izquierda estaban aquellos envueltos en un color gris y hueco. Sus expresiones eran vacías, confusas, incluso enojadas. Se aferraban a las cosas, ideologías, fama, amargura,
posesiones materiales e incluso dolor. Las aferraban con fuerza incluso cuando parecían pudrirse en sus manos. A la derecha estaban aquellos con rostros pacíficos, algunos radiantes, no perfectos, ni superiores, sino rendidos. No sostenían nada. Tenían las manos abiertas, la postura inclinada. Entonces, desde lo alto del cielo, un sonido inmenso rugió como muchas aguas, una voz sagrada, inconfundible, definitiva: ahora ha llegado el momento de separar lo que es mío de lo que no lo es. Lo que siguió no fue violento, pero sí absoluto. La división no fue obra de hombres. No se basó en la teología, la política ni la actuación. Se forjó por la verdad, una verdad que no se podía fingir, ganar ni comprar. Jesús me miró y dijo: este es el momento del que hablaron mis profetas, la gran separación. El zarandeo fue misericordia. La trompeta fue una advertencia. Pero esto es juicio. Vi a personas de todos los ámbitos de la vida reaccionar de diferentes maneras. Algunos se arrodillaron en arrepentimiento, pero el momento de elegir había pasado. Otros se enfurecieron, señalando con el dedo, gritando: te servimos. Hablamos por ti. Pero Jesús no respondió a nada con debate, solo con su presencia. En ese ámbito no hacían falta palabras. El alma misma testificaba, con luz o sin ella. Vi a líderes, políticos, religiosos, corporativos, caer de bruces, no por reverencia, sino por horror. Habían liderado a millones, pero no se habían inclinado ante Cristo. Vi a artistas que antes eran adorados por las multitudes, ahora imploraban un momento más para rendirse, pero el momento ya había pasado. Entonces vi a niños, jóvenes, de pie con valentía bajo la luz, adolescentes cuyos nombres eran desconocidos en la tierra, pero famosos en el cielo, abuelas que habían orado en secreto durante décadas, misioneros que habían muerto en silencio, santos que nunca estuvieron en el escenario, pero vivieron en la verdad. Estos eran suyos. Y Jesús dijo: mis ovejas conocieron mi voz. No siguieron a otra. El lado izquierdo comenzó a desvanecerse en la oscuridad, no se vio obligado a alejarse ni a abandonarse, sino que se le permitió seguir lo que siempre había elegido. La luz se alejó de ellos como una marea que retrocede. Y entonces llegó el momento más desgarrador de todos. Vi a gente que conocía, compañeros de trabajo, conocidos, incluso familiares. Algunos estaban en la luz, pero otros no. Me destrozó. Quería correr hacia ellos, suplicar, intervenir, pero no me correspondía. Jesús me miró, y la tristeza en su rostro era abrumadora. David, no quiero que nadie perezca, pero el amor no se fuerza. Vine. Llamé. Esperé. Pero muchos no quisieron venir. Me dejó sentir, por un instante, el dolor de un Dios rechazado por su propia creación. Fue demasiado para mí. Lloré, desplomándome. ¿Cuántas veces ignoré las advertencias? ¿A cuántas personas pasé por alto, demasiado temeroso de decir la verdad? ¿Cuántas veces dejé que el orgullo o la comodidad silenciaran la urgencia de la eternidad? Entonces Jesús me levantó. Esto no es para aplastarte, dijo, sino para darte una comisión. Lo que has visto es lo que muchos enfrentarán, pero aún hay tiempo, por ahora. De repente, la visión empezó a desvanecerse, como el telón que se cerraba tras el acto final. Estábamos de vuelta en ese espacio de luz, todavía fuera del tiempo, todavía en presencia de la gloria, pero algo había cambiado en mí. Ya no era un escéptico, ya no era un hombre con opiniones y excusas. Era un alma deshecha por la verdad y despertada por el amor. Jesús tomó mi rostro entre sus manos, con suavidad y firmeza, y me miró profundamente. Debes regresar, David. Cuéntales. Cuéntales lo que has visto. Adviérteles, no por miedo, sino por amor. Mientras lo decía, lo sentí, un ardor en mi interior, no un fuego de ira, sino de propósito.
Sabía que él me estaba enviando de regreso, no solo para vivir, sino para hablar. Mientras Jesús miraba mi alma por última vez, lo presentí, el momento se acercaba a su fin. Su luz aún me envolvía como un manto, ingrávida pero sobrecogedora. No había lugar en el cielo donde preferiría estar que allí a su lado, y aún así sabía que no podía quedarme. Aún no había pronunciado las palabras, pero las presentía: debes regresar. Mi espíritu se encogió. No quería irme. Después de todo lo que había visto, después de saborear ese amor, esa paz, esa claridad, ¿cómo podría regresar al mundo destrozado que había dejado atrás? Señor, susurré, déjame quedarme. Déjame permanecer contigo. Su rostro estaba sereno, lleno de compasión, pero su respuesta fue firme: todavía no, David. Tu obra no ha terminado. Entonces, él me tocó el corazón sin tocarlo, y sentí como los recuerdos subían como una marea: mis hijos, mi esposa, mi hermano, amigos, gente con la que me había cruzado durante años, sin pensar ni una sola vez en su eternidad. Rostros, nombres, algunos que conocían a Dios, muchos que no. No me enviaba de vuelta por mí. Me enviaba de vuelta por ellos. Cerré los ojos, no para resistirme, sino para rendirme. Si esto era lo que él quería, obedecería. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Jesús puso su mano sobre mi hombro y sentí un poder que me invadía, no una fuerza terrenal, sino una comisión divina. No solo me enviaba de vuelta para sobrevivir, me enviaba de vuelta para hablar, para advertir, para amar a la gente con el mismo amor que acababa de encontrar. Entonces dijo unas palabras que jamás olvidaré: díganles que vengo pronto. Díganles que el cielo volverá a ponerse rojo, y cuando eso suceda, sus corazones ya deben estar preparados. Quise responder, pero antes de que pudiera, todo cambió. De repente, caí, no de miedo, sino como si me arrastraran a través de capas de espacio y silencio. La música celestial se desvaneció. El calor comenzó a retirarse. Volví a sentir la atracción de la tierra, el peso de un cuerpo, la pesadez del tiempo. Luego oscuridad, luego dolor. Un dolor agudo y abrasador me atravesó el pecho. Abrí los ojos de golpe. Luces borrosas, sirenas, voces que gritaban. Jadeé en busca de aire como un hombre sacado de las profundidades del océano. Me ardían los pulmones. Mi cuerpo temblaba. Estaba empapado en sudor y lágrimas. Alguien gritó: «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Era un caos. Los paramédicos me vigilaban. Mi vecino John sollozaba. Mi mano se aferraba a la barandilla del porche como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Pero volví. Habían pasado 7 minutos en el mundo, pero la eternidad había quedado impresa en mi alma. Me llevaron de urgencia al hospital, me hicieron todas las pruebas posibles. Lo calificaron de paro cardíaco, repentino, grave, y por un instante, mortal. Debería haber sufrido daño cerebral. Debería haber estado inconsciente durante horas. Pero estaba despierto, completamente alerta y transformado. No podía parar de llorar. Los médicos asumieron que era un trauma, pero no lo entendían. No lloraba por miedo. Lloraba porque había visto lo que la mayoría nunca ve, y sabía que nunca podría volver a ser quien era. Esa noche, mientras yacía en la cama del hospital, miré al techo y susurré su nombre: Jesús. Recuerdo. Recuerdo lo que me mostraste. Y él respondió, no con voz, sino en paz. Poco después, lo escribí todo, cada imagen, cada palabra, cada clamor que había escuchado en la presencia del Señor, porque sabía que llegaría un momento en que la gente necesitaría escuchar no solo mi historia, sino su voz hablando a través de ella. Esto no es solo un testimonio. Es una advertencia. Y es un llamado. Tras el alta hospitalaria, regresé a casa físicamente viva, pero espiritualmente renovada.
Todo me resultaba familiar, pero nada se sentía igual. Tenía los ojos abiertos como nunca antes. Podía sentir cosas espirituales, bajo la superficie de la vida cotidiana. El cielo volvía a ser azul, pero seguía recordando el rojo. Me sentaba al borde de la cama por la noche, mirando por la ventana, y me preguntaba, ¿por qué ese letrero? ¿Por qué el cielo? ¿Por qué rojo? Y entonces, una noche, mientras oraba, el Señor respondió, no con una voz potente, sino con una certeza que llenó la habitación como una luz, como mi pueblo ya no ve las advertencias escritas en la creación, pinté el cielo con sangre. El cielo rojo era más que una simple anomalía natural. Era una señal espiritual, una última alarma visual para despertarnos de nuestro letargo. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado señales en los cielos para declarar su gloria y su juicio, el arco iris, la estrella sobre Belén, el sol oscureciéndose tras la muerte de Cristo y, sí, cielos rojos antes de la tormenta o la ira. El mundo vio un cielo extraño, pero el cielo vio una fecha límite. No fue casualidad que ocurriera en ese momento. Mientras la nación discutía sobre política y normas, Dios hablaba. Mientras las iglesias debatían estilos musicales y tendencias sociales, el cielo gritaba, regresen. Sigo esperando. Recordé el día que sucedió, el mismo día de mi muerte, el silencio, el asombro, como la gente se congregaba en las calles solo para contemplar el cielo. Por un instante, el ruido del mundo se detuvo. La gente percibió algo más grande que ellos mismos. Pero luego volvieron a su interior. Le restaron importancia, lo justificaron, publicaron una foto, hicieron una broma, y así, el momento pasó. Por eso todavía me persigue. Porque yo era uno de ellos. Hasta que mi corazón se paró. Hasta que dejé mi cuerpo. Hasta que Jesús me mostró lo que a pocos se les muestra, y me dijo que volviera y hablara. Desde entonces, he hablado en iglesias. Algunos escuchan, otros se burlan. He compartido mi historia con vecinos, taxistas, incluso desconocidos en supermercados. Y cada vez que lo hago, siento ese ardor en el pecho, el mismo fuego que sentí cuando me encargó. Porque el cielo volverá a ponerse rojo. Y la próxima vez, no será solo una señal. Será una espada. La gente me pregunta, ¿por qué un Dios amoroso enviaría juicio? Les respondo, porque es bueno, y la bondad debe confrontar el mal. Porque es amor, y el amor advierte antes de llorar. El cielo rojo no era un castigo. Era misericordia, un llamado final a despertar, a prepararse, a elegir. Y la pregunta que les hago a todos ahora, la misma pregunta que me quemaba el alma en su presencia, es esta: ¿reconocerán su voz antes de que suene la trompeta de nuevo? No se equivoquen, sí lo harán. Y cuando lo hagan, no tendrán tiempo para desplazarse, dar explicaciones ni burlarse. Solo tendrán tiempo para arrodillarse o esconderse. Nunca imaginé que me convertiría en el tipo de hombre que se para frente a un micrófono y llora. Pero aquí estoy. Las lágrimas caen ahora, no por miedo, sino porque he visto lo que viene. He estado ante el Rey. He contemplado el futuro de esta nación. He sentido el peso de las almas que aún no lo conocen. Y no puedo callar. América, ¿estás lista? No para la política, ni para otras elecciones, ni para la próxima tormenta cultural, sino para el regreso de quien te creó. ¿Estás lista para responder por la sangre en la tierra, los ídolos en tus hogares, el silencio en tus iglesias? Porque lo vi, el día en que el velo se rasgue, cuando el tiempo se acabe, cuando la misericordia dé paso a la justicia. Y nunca olvidaré lo que Jesús me dijo al salir de su presencia: dile que todavía los amo. Dile que sigo llamando, pero que la puerta no estará abierta para siempre. Regresé con más que una historia. Regresé con una tarea: decir lo que otros no dirán, gritar lo que el mundo ha ignorado, recordarle a esta generación rota, enojada y distraída que la eternidad no es una teoría. Es el siguiente aliento.
Seamos claros. Era un hombre común y corriente. Trabajaba, pagaba impuestos, veía fútbol, discutía sobre cosas sin importancia. Y luego morí. Y al volver, supe lo que realmente importa. No es cuánto tienes ni qué tan fuerte alzas tu voz. Es si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo único que vi con peso en la eternidad, ni títulos ni logros, solo entrega. No sé por qué Dios me eligió para ver estas cosas. No era pastor. No era santo. Pero quizás ese sea el punto. Quizás eligió a alguien como yo para que pudieras verte reflejado en esto. Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de ti, tú que recorres la oscuridad buscando algo real, tú que creciste en la iglesia pero te alejaste, tú que una vez escuchaste su voz pero no la has sentido en años, tú que le temes a la muerte pero eres demasiado insensible para cambiar. Permítanme decírselo con la mayor claridad posible, Jesús es real. El cielo es real. El infierno es real. Y el tiempo se acaba. Los cielos se tiñeron de rojo una vez. Volverán a tiñerse de rojo. Y la próxima vez, no será solo una señal. Será la señal. ¿Estás listo? Si no, arrodíllate ahora. No esperes a un predicador. No esperes ni un instante. Haz de este tu momento. Clama a Él. Entrégalo todo. Arrepiéntete, no con palabras vacías, sino con un corazón que diga, Jesús, te necesito, porque Él no busca tu perfección. Él busca tu permiso para entrar, sanar, limpiar, despertar. Lo vi con mis propios ojos. Y es más amoroso, más justo, más santo, más paciente de lo que jamás imaginé. Pero también regresará. Y cuando lo haga, cada cielo rojo, cada advertencia, cada sueño, cada voz como la mía será recordada, no como amenazas, sino como misericordia. Así que les pregunto una última vez, Estados Unidos, vecino, amigo, ¿están listos? Si esta historia les conmovió profundamente, no se vayan. Suscríbete ahora. Comenta abajo, Jesús, me rindo, y comparte esto con alguien que necesite despertar antes de que sea demasiado tarde.